Estamos con Claudio Romero, que es diputado de la ciudad de Buenos Aires, a quien conocí hace más de 10 años cuando era subsecretario de la tercera edad. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal? Gracias por la visita, gracias a todo el equipo y por acercarse acá a la oficina. No, a mí me encanta siempre hablar con vos porque tenés una visión como muy interesante de todas las cosas que siempre charlamos y además me gustaría saber estos 10 años desde que nos conocimos, ¿cómo ves el avance del adulto mayor? Si ves como una degradación o al revés una evolución de su situación. Solo partiría en tres cuestiones, porque me parece que el tema de la cuestión de las políticas para las personas mayores, sean públicas o de ONG, tiene como tres lineamientos. Uno, que es la parte previsional, la parte de sus ingresos. La segunda, que es la parte sanitaria y su cobertura. Y la tercera, que es en la que yo me especializo mucho más, que es el envejecimiento activo o el resto de las cuestiones vinculadas al envejecimiento, porque vos tenés un envejecimiento activo para las personas que no tienen trastornos de salud fuertes, que no tienen enfermedades crónicas avanzadas, que no son graves, pero después tenés todo un sistema del resto de la sociedad que los discrimina, que los abandona, que la familia no se hacen cargo. Entonces son estas tres patas con las que hay que trabajar. Si vos me ves con el tema previsional, en la Argentina en los últimos 70 años se ha deteriorado el sistema previsional. Pero también porque no olvidemos que el sistema de jubilación tiene que ver con un porcentaje del sueldo mínimo vital y móvil. Entonces lo que cayó en los últimos 40 años es el sueldo mínimo vital y móvil. Ya no hablamos, me parece que eso se está contando mal, diciendo hay que subir la jubilación. No, lo que hay que subir es el sueldo mínimo vital y móvil para que la jubilación que va enganchada, me parece que esas llaman las cosas por su nombre. En el sistema sanitario, bueno, tenemos la mayor obra social de Sudamérica. Tenemos una obra social con 5 millones de habitantes, de beneficiarios, que es el PAMI, y que es muy difícil de manejarla. Me parece que habría que buscar una transformación, porque hay otras obras sociales que funcionan, que atienden bien a sus jubilados, algunas no las atienden bien porque no le dan las coberturas mínimas. Entonces me parece que son dos cosas que habría que transformar. Y en el tercer punto, sí, me parece que al crecer la expectativa de vida, al crecer el ritmo de la farmacología, de la industria médica, del cuidado del cuerpo, de estas formas más saludables de vivir, lo que hay que hacer es cómo extendemos y cómo tratamos ese tercio de la vida que nos queda por vivir. Hablaste del envejecimiento activo. Para los que te están mirando, ¿qué es exactamente? El envejecimiento activo es envejecer el adulto mayor el mayor tiempo posible en nivel de autonomía. No importa si es autoválido o no, se puede ser semiválido, se puede tener algún tipo de minusvalía, pero que sea autónomo. Que sea autónomo, ¿qué significa? Que viva en su entorno. Vos necesitas un entorno familiar que es lo que has construido, porque nuestra sociedad, a la que nosotros estamos acostumbrados, la sociedad occidental, pero también la oriental lo ve así, es que la construcción es en familia, con lo cual la oriental, vos fijate que en el centro de la escena está el adulto mayor. Cuanto más grande sos, vos sos el sabio de la tribu, y pasó en la prehistoria. Cuando se fueron pasando, cuando no existían siquiera el papel, donde no se podían escribir, ¿quién eran los transmisores de la cultura, los transmisores de la alimentación, cómo se bebía? Eran las personas mayores, que eran lo que les contaban a los más jóvenes qué es lo que tenían que hacer. A mí me gustaría, muchas veces quieren medir la pobreza como una forma de hablar, porque también los mayores son noticia cuando es mala noticia. Y a veces podemos tratar de que los adultos sean buena noticia. Y cuando miden la pobreza, yo digo que hay algo que enferma más que la pobreza, que es la tristeza. ¿Y sabés cómo es la tristeza? Es que pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y el hijo no llama a la madre, no llama al padre, nadie lo va a ver. Hay que trabajar en el binomio nieto-abuelo para poder entender en una segunda alfabetización, porque también a los mayores hay que acercarlos a las tecnologías. Nosotros no podemos discriminar, y el mayor discriminador de los adultos mayores son los medios de comunicación, son los mismos médicos, y si querés podemos hacer un apartado por qué los discriminan, porque van a un ritmo veloz que a veces las personas mayores no están. No lo pueden seguir. Cuando te dicen un noticiero de televisión, mandame el Twitter con el hashtag tal, ¿cuál es el clima en tu barrio? Vos el pulsaste al adulto mayor porque no sabe lo que es hashtag, no sabe lo que es Twitter. Entonces lo que debemos hacer, por eso nosotros remarcamos el tema del binomio nieto-abuelo, es alfabetizar. Por eso en la Ciudad de Buenos Aires pusimos un plan donde los adultos mayores, ya más de 130.000, tienen una tablet, tienen acceso a la tecnología, se pueden vincular entre ellos mismos. Claudio escribió un libro que se llama Cuestión de Tiempo, que leímos y que me resultó muy interesante. En una parte hablas sobre el tema de las AFJP y yo te quería preguntar si la imagen de Norma Pla
viviendo con tan poca plata en las plazas, eso generó esta sensación en la gente de que el sistema no funcionaba y había que volcarse a las AFJP. Sí, la imagen de ella gritando ayudo, digamos. Yo creo que sí y que fue parte del sostenimiento. Te quiero aclarar dos cosas. Me parece que el sistema de la FJP no funcionó solamente en la Argentina, porque estuvo mal encarado. Para hacerlo simple, para que el público lo entienda, de cada 10 pesos que vos depositabas, 9 se iban a un gasto y 1 en ahorro. En el mundo es al revés. De cada 10 pesos, en España, por ejemplo, las mutuas, de 10 pesos, 9 van para el ahorro de la persona mayor y 1 se va en gastos. Era un festival de que vos pasaste a la FJP que te regalaban una agenda electrónica, te regalaban algo, hoy te regalarían celulares, tablets, y es una forma de ser una competencia desleal. Lo que yo creo es que vos tenés que tener dos sistemas que se tienen que complementar. Un sistema solidario para aquel que trabajó y aportó, y un sistema donde vos puedas aportar que pueda ser complementario por aquella persona que no aportó. Porque también hay que decir otra realidad de la gente. Hoy nuestro sistema está quebrado porque nosotros tenemos un sistema que paga 7 millones de beneficios con 2.800.000 que solo aportaron. Entonces, cuando alguien dijo, bueno, a toda esta gente que no trabajó, vamos a pagarle, yo no digo que esté bien y que está mal. Le doy este ejemplo. Mira, si vos sos profesor y tenés un chico que estudió, que se portó bien y que estuvo para 10, le pusiste en 10. Ahora después vino el revoltoso, el que tira tiza, el que no estudió, y vos decís, che, le tengo que ir. Alguien viene y te dice, ponele un 10 porque si no lo optimizás. Entonces, bueno, podés poner en igualdad de condiciones a premios y castigos. ¿Hay trabajo en negro? Perfecto, hay subsidios si hay trabajo en negro. Pero no hay ningún sistema de previsión social que en el mundo, como en la Argentina, pueda sobrevivir por dos cuestiones. Porque nosotros tenemos más de un 95% de cobertura. Ningún país del mundo, ni del primer mundo, tiene 95% de cobertura. Segundo, no hay país en el mundo que sobreviva con 106 cajas jubilatorias como tenemos nosotros. Otra parte del libro que me resultó interesante tenía que ver con el abuso al adulto mayor. Hace poco se conmemoró el Día Mundial contra el Abuso de los Adultos Mayores. Y el dato que siempre me impacta es que sobre todo es intrafamiliar o de los cuidadores, el mayor porcentaje. Nosotros lo hemos visto a través de la gestión, por eso hicimos una ley que es la 5420 y podemos decir orgullosamente que la Ciudad de Buenos Aires es la única ciudad en el mundo que tiene tipificado los distintos tipos de abuso y maltrato. Entonces, saben lo que es abandono, saben lo que es negligencia, está tipificado en una ley. Cuando vos violás esa ley, hay una serie de castigos. Pero, ¿qué vimos en todos estos casos de todos estos años cuando tuvimos que poner un refugio protegido para víctimas de violencia y maltrato? Porque todo el mundo conoce el maltrato a la mujer, al género, y saben que hay refugio. Nosotros lo hicimos para las personas mayores. ¿Por qué? Porque son todavía más débiles. Porque una señora, después que sufre un tipo de abuso en su casa, puede llegar a ir a hacer la denuncia. Cuando vos tenés 92 años y el que te maltrata es el nieto que te da de comer, no tenés ni fuerzas para salir de tu casa. Ahí es donde tiene que estar el Estado. Y entonces lo que vemos es que el delito es oculto, es el delito intramuro, el intrafamiliar. La pareja más joven, el hijo, el nieto, la vecina, a veces porque se vayan de las cosas, y también los cuidadores, formales o informales. Entonces, ¿cómo lo protegés? Vos tenés que protegerlo del Estado creando programas, y por eso hemos hablado del abuso y maltrato con una particularidad. En el 90% de los distintos tipos de abuso, no importa cuál fuera, si físico, psicológico, todos empezaban con el abuso financiero. Todo es abuso financiero y económico. Es, me adueño de la tarjeta que mi abuela no sabe cobrar, este mes cobraste 500 de menos, el mes que viene cobraste 1000 de menos, el otro mes no cobraste, y después, viste, se fueron y le dejaron una deuda porque han sacado un crédito o algo por el estilo. Bueno, Claudio, te quiero agradecer muchísimo la entrevista. Vos me has acompañado en mi carrera previsional y yo en la tuya en la política, y sé que sos una persona muy comprometida y sobre todas las cosas muy formada en lo que es adultos mayores, que es lo que estamos necesitando, gente que nos dé propuestas reales y concretas. Bueno, muchas gracias a vos, Andrea, porque siempre, por el trato, por el respeto, por el cariño, y sabes que estoy a disposición, pues es un tema que me gusta, me apasiona, un tema que sigo estudiando, sigo investigando, sigo relacionándome, porque me parece que trabajar para los mayores es trabajar por nosotros mismos, que es trabajar por nuestra sociedad y por el mejor momento. Nuestro futuro. Y por nuestro futuro, así es.